escuchar el mensaje de la palabra del Señor? No me convence eso. ¿Cuántos quieren escuchar? Aleluya. Muy bien. En esta noche voy a compartir con ustedes la palabra del Señor que está en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Voy a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia de Jesucristo dice amén. Dice: Eliseo hace flotar el hacha. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo no es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tu siervo. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Repita: se le cayó el hacha en el agua. Y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo. Esa palabra, vuelvan a repetir todo: un palo. Y le echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Vamos a levantar las manos y vamos a orar en este momento. Padre, nos acercamos delante de ti, delante del trono de tu gracia. Te damos gracias por todo lo que estás haciendo, por estos milagros creativos, por esta unción que ha caído, por estas liberaciones, por estas palabras de profecía, por estas palabras de ciencia. A ti, Señor, sea toda la gloria, toda la honra. Señor, proféticamente echamos nuestro pan sobre las aguas, sembramos a Cristo a estas multitudes, y así, Señor, creemos que en su tiempo lo hallaremos con una gran cosecha multitudinaria para el reino. En el nombre de Jesús te damos gracias. Espíritu Santo, en este momento fluye, ministra, llena cada corazón, llena cada vida. Háblanos hoy un mensaje que enfoque a Cristo. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos en este momento que al momento que la predicación del Evangelio es, Señor, expandido por medio, Señor, de las redes sociales, Señor, muchas almas son convencidas de pecado, de justicia, de juicio, y vienen al arrepentimiento, vienen a ese cambio que solamente tú puedes dar por gracia. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Vamos a aplaudir al Señor y su palabra. Amén. Estos son tiempos donde tenemos que empezar a enfocarnos en el autor y consumador de la fe. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Jesucristo. Repita conmigo: Jesucristo. Ahora, Jesucristo, muchos nos han hablado de Él como una persona, pero pocos nos hablan de que Jesucristo es la palabra. Repita conmigo: Jesucristo es la palabra también. Dice la palabra ahí en Juan 1:1, que en el principio Él era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cristo es la palabra viva y eficaz. Y yo he recibido, amada iglesia del Señor, en estos tiempos, fui corregido por el Señor porque no me creo perfecto. Creo que soy una persona que estoy siendo perfeccionada en los caminos del Señor. Y todos los que estamos aquí, y algo que el Señor me ha corregido a mí como profeta del Señor en estos tiempos, y creo que debe corregir a muchos en el mundo entero, es de restaurar la palabra cristocéntrica. La palabra, escúcheme, que enfoca a Cristo y no a otra cosa. ¿Cuántos dicen amén? Este es tiempo donde verdaderamente necesitamos escuchar un mensaje que nos hable de Jesús y no de otra cosa. Está bueno escuchar los mensajes de prosperidad, que Dios va a traer un mayor peso de gloria,
escuchar un poco de Elías, de Moisés. Está bueno esos mensajes, nos motivan, nos alientan, pero escúcheme, si esos mensajes no van direccionados hacia Cristo, son puras falacias. Son puras, escúcheme, estructuras de hombre y emocionalismo de hombre que para nada edifica, porque el único que edifica y transforma las vidas y cambia las vidas se llama Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Así que apláudale al Señor. Y antes de empezar a desarrollar este mensaje, yo le voy a compartir dos visiones del Señor y he recibido orden del Señor de hablar esto. Así como usted me estaba viendo fluir en el don profético, Dios me ha llamado como un profeta a las naciones y a las familias para anunciarle no solamente cosas y detalles de su vida personal o cosas y detalles como que Dios le libra de un accidente, de una tragedia o algo así. Dios me ha mandado como profeta a anunciarles que Él viene pronto. Y Dios me mostraba, me dejaba ver hace unos meses atrás, me mostraba al Señor como que esta pandemia era ya principio de dolor. De hecho, que esta pandemia es una señal de que Él viene pronto, pero no deteniéndome ahí, Él me mostraba algo muy impresionante. Él me mostraba un ángel de profecía. Repita, ángel de profecía. ¿Qué es un ángel de profecía? Un ángel que nos anuncia lo que está por venir. Ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 2 verso 6, la palabra del Señor dice que Él envía a su ángel. A ver si podemos colocar ahí. Él envía a su ángel a la iglesia para dar testimonio de las cosas que han de suceder pronto. Diga conmigo, su ángel está aquí para dar testimonio de las cosas que han de suceder pronto. Y Él me mostraba al ángel del Señor y esto me dijo el ángel del Señor, bien claro: varón, prepárate porque el rapto de Jesús se acerca. Y saben qué, amado, cuando estoy declarando esto siento dardo del enemigo, siento que Satanás está enfurecido. ¿Saben por qué? Porque sabe que estamos predicando el mensaje correcto. Cuando es el mensaje, escúcheme, del hombre carnal que inventa las cosas, no hay ataque. Pero cuando es el mensaje cristocéntrico, cuando es el mensaje que va a enfocar la segunda venida de Cristo, el rapto, escúcheme, ese mensaje sí Satanás va a atacar. ¿Por qué? Porque ese mensaje va a producir arrepentimiento. ¿Por qué no le aplaude al Señor? Ahora, el Señor me hablaba esto bien claro. El rapto de Jesús se acerca. Luego, el Señor me vuelve a mostrar otra visión el día lunes pasado. ¿Por qué? Porque hoy voy a hablar mucho de las cosas que van a suceder. Porque la iglesia tiene que estar preparada, y no le hablo solamente a esta iglesia, le hablo a todas las iglesias en todo este país, en Sudamérica también, porque yo sé que me están viendo muchos pastores, me están viendo apóstoles, me están viendo profetas, me están viendo evangelistas, maestros, me están viendo gente inclusive de diferentes denominaciones. Por eso es que el Señor me dio una orden en esta semana: habla a mi iglesia. Diga conmigo, el mensaje es a la iglesia. La iglesia somos todos nosotros, el conjunto de hermanos reunidos aquí para escuchar la palabra del Señor, pero la iglesia también son los pastores. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Escribe al ángel de la iglesia. Cuando Juan, el Espíritu Santo le habla a Juan, escribe al ángel de la iglesia, está hablando del pastor local. Y yo sé que hay muchos pastores locales, hay evangelistas locales, apóstoles locales y de diferentes partes de este país y de Sudamérica que me están viendo, que necesitan escuchar esta palabra. Amén. Cristo viene, amados, necesitamos estar preparados. Yo quiero que vos le toques a tu vecino y le digas: prepárate porque el Señor viene. Ahora, el Señor me mostraba una segunda visión para alertar a su iglesia el día lunes pasado. Después del servicio del domingo, Dios me dejaba ver una visión pero tremenda. Yo me veía en el Espíritu frente a muchas iglesias, me vi con mi esposa y me vi con mi suegra, amado. Aleluya. ¿Cuántos aman a su suegra? A su nombre.
Aleluya. Yo tengo la gracia de vivir con mi suegra. A su nombre. Y Dios me mostraba esto. Y Dios me mostraba las iglesias. Repita conmigo, las iglesias. Y yo podía ver un llanto en las iglesias, un lloro. Y escuchaba, ¡ay, Dios mío! Escuchaba lamentaciones en diferentes iglesias, amado, en el país. Repita esa palabra, lamentaciones. Y yo podía ver en la visión, podía verme yo, mi esposa, y podía ver también a mi suegra, que estábamos ahí escuchando esa lamentación que venía sobre las iglesias. Y en una de esas, yo veo en el espíritu a un ángel que se me vuelve a aparecer y me dice, varón, tú estás sembrando con Cristo. Diga conmigo, este es el tiempo de sembrar con Jesús, de sembrar para Jesús, de sembrar con Jesús, de sembrar para Jesús. Y escuchaba esto, todo el que siembra con Cristo multiplica. Escúcheme, todo el que siembra con Cristo multiplica, no esconde su talento, sino que lo multiplica. Y yo escuchaba ese ay, y cuando me salgo de la visión, amados, empiezo a escuchar que literalmente alguien estaba llorando. Alguien estaba gritando y decía, ¡ay, murió! ¡Ay! Y yo le despierto, estaba en la cama y le digo, pastora, alguien murió. Y me dice la pastora, sí, creo que es el vecino. Y en ese momento yo salgo afuera y veo por la pared del vecino que mi suegra tenía los oídos. ¿Y saben qué pasó? Murió un vecino. Y se escuchaba el llanto. ¿Cuánto alguna vez le tocó perder un ser querido? Y se escuchaba ese llanto. Y yo le dije, Señor, pero esto fue tan real. Y me habló el Espíritu de Dios. Y me dijo, te he mostrado en lo espiritual y en lo natural, para que sepas que es un decreto mío y que va a ocurrir lo que vas a profetizar. ¿Cuántos dicen amén? Escúcheme, amados, viene un ay para las iglesias. No quita aplausos esos, ¿eh? Enlutarán muchos pastores. Eso el Señor me mostraba el día lunes. Aleluya. Y me advirtió el Señor. Y yo fui advertido. Yo fui corregido por Él. Diga conmigo, necesitamos ser corregidos. Necesitamos ser advertidos por el Señor. Tenemos que dejarnos, escúcheme, de las estupideces y tenemos que empezar a hablar de Jesús. ¿Cuál fue la advertencia que he recibido de Dios y de su ángel? Siembra con Cristo. A su nombre. Y escúcheme, sembrar con Cristo significa ser guiado por el Espíritu Santo en todo lo que vamos a hablar, decir, expresar, dirigir hacia la gente. ¿Cuántos dicen amén? Sembrar con Cristo significa cosecha, significa multiplicación, significa avivamiento, significa tomar ciudades, tomar territorio, armarnos de las armas de la luz y salir y ganar esas almas que están perdidas. Todos los pastores y ministros que me están viendo, es tiempo que usted tiene que salir de las estupideces como la crítica, el chisme, la murmuración, hablar por otros profetas ungidos. Este es el tiempo que se debe arrepentir de eso, porque si no, Dios empezará a tratar con usted y con la iglesia. Viene un ay para la iglesia. A su nombre. Y el Señor me dijo, vas a profetizar. Y no es cosa fácil lo que vas a profetizar, es cosa difícil. O profetizas o te lo hago vivir. Yo prefiero profetizar antes de que Dios me pase por valle de lamentación. Aunque todos vamos a pasar por valle de lamentación, todos pasamos. Amén. Pero muchos profetas, escúcheme, se han desviado del camino. Así como ocurrió con Balaán. Balaán era un profeta de Jehová.
que fue escogido para hablar la palabra de Dios. Pero escúcheme, ¿por qué se extravió? Se extravió por el dinero. Balaam se extravió por el dinero. Así hay muchos pastores, así hay muchos ministros, así hay muchos profetas que se han extraviado por el dinero. Amado, amada que me está viendo ahora, no está mal el dinero, pero el amor al dinero es lo que está mal. Te extraviaste. Jesús te dijo, busca el reino y su justicia y las cosas te serán añadidas. Pero tú te fuiste atrás a la añadidura, antes del Dios de la añadidura. Y Dios te dice hoy, arrepiéntete de eso. Pero si tú buscas, escúchame, a tu Dios, su reino, y lo encuentras, las añadiduras te perseguirán también. A su nombre. Seguimos, paramos. A su nombre. Y el Señor me daba esta palabra y profetiza. Me daba el pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 6, versos 1 al 7. Acá vemos algo interesante y el título de la prédica es Volver al madero, a la predicación de la cruz, mensaje para la iglesia de Jesucristo. Tóquele a su vecino y dígale, es tiempo de volver al madero, es tiempo de volver al palo, decile. Y acá vemos la historia de los hijos de los profetas. Y el Señor me hablaba esto, que los hijos de los proféticos alegóricamente, simbólicamente representa a la iglesia de Cristo. Y vemos acá que los hijos de los profetas crecieron, se multiplicaron en número y ellos iban a construir un lugar para ensanchar su templo. Diga conmigo, su lugar de morada. Y hicieron un préstamo. ¿Cuántos dicen amén? Hicieron un préstamo y escúcheme, le salió mal lo del préstamo. También vengo a hablarle, escúcheme, la casa de Dios la construye Dios y la construye sola. No hace falta meterte en préstamo ni en deuda para que Dios construya su casa. ¿Habrá alguien que recibe eso? Como muchos están haciendo, amado, y el Espíritu me dijo, habla esto. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No dice al hermanito fulano nomás, dice a la iglesia. A su nombre. Y dice la palabra que uno de los hijos de los profetas agarró y tomó un hacha que era prestada y empezó a cortar un árbol para construir la casa de donde iban a vivir con los profetas. Y dice que cayó el hacha en el agua, repitan el agua. Ahora dice que se escuchó un grito. ¡Ay! Diga ¡ay! ¿Por qué un ay? Porque los profetas estaban endeudados porque esa hacha era prestada. A su nombre. Y esos profetas sabían que si no recuperaban el hacha, el acreedor iba a venir a quitarle la cabeza. A su nombre. Entonces se escuchó un ay y ahí vino el varón de Dios llamado el profeta Eliseo. Y yo lo pongo a él alegóricamente como a nuestro Señor Jesucristo. Diga conmigo, nuestro Señor Jesucristo es el único que puede hacer flotar el hacha que está caída. Nuestro Señor Jesucristo es el único que puede levantar a la persona que está endeudada, que está depresiva, que está triste, que está caída en el mundo. Solamente Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Diga Jesús y su obra. Entonces dice la palabra que llegó donde estaba el varón de Dios ahí y le dice que el varón de Dios tomó un palo, repita un palo, y hizo flotar el hacha que estaba caída. Ese palo, amado, representa la predicación de la cruz de Cristo. Hoy día las iglesias, hoy día los cristianos no se están levantando financieramente, no se están levantando en el matrimonio, en la economía, como ministerio. ¿Por qué no se están levantando? ¿Por qué no estás creciendo? ¿Por qué no te estás multiplicando? Porque vos no estás predicando conforme a la voluntad de Dios. Es tiempo de tomar el palo, de hablar de la cruz.
Es tiempo de volver a dejarle a Jesucristo que Él sea el dueño de tu vida, el dueño de la iglesia, el dueño, escúcheme, de la palabra, y que tú no malinterpretes la palabra a tu propia conveniencia. A su nombre. Y vemos acá que con el palo hizo flotar el hacha. ¿A qué quiero ir llevarte, mi amado, mi amada del Señor? Que los entendidos van a resplandecer. Daniel dijo ahí en su libro, en el capítulo 12, verso 3, dijo: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. La gente entendida no va a andar a destiempo. Por eso es que el rey David escogió a un ejército de la tribu de Isaacar que esté con él, porque dice la palabra que esta gente de la tribu de Isaacar eran entendidos, repita, entendidos. En los tiempos, la gente de la tribu de Isaacar eran profetas que sabían los tiempos que Dios hablaba, asuntos de guerra, asuntos de conquista, asuntos de toma territorial. Pero hay tanta gente hoy día que no quiere ser como el rey David, no quiere asociarse con las cosas buenas. Queremos asociarnos con nuestras propias interpretaciones, con nuestra propia prudencia, y lo que encontramos con eso es que tropezamos y no avanzamos. Este es el tiempo que tenemos que asociarnos con las cosas correctas. David se asoció con la tribu de Isaacar. Este es el tiempo que tenemos que asociarnos, pegarnos al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios va a activar algo que se llama el Espíritu de la profecía. Y el Espíritu de la profecía, según el libro de Apocalipsis, es el testimonio de Jesús. Y cuando tú tienes testimonio de Jesús inspirado por el Espíritu Santo dentro tuyo, tú no estarás hablando cualquier barbaridad, sino que estarás hablando un mensaje cristocéntrico, un mensaje que tiene que ver con el palo que hace flotar el hacha. ¿Cuántos dicen amén? Un mensaje que tiene que ver con el palo y que hace restaurar familia, que hace restaurar economía, que levanta ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Que trae un avivamiento. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? ¡Apláudale! Y la obra de Cristo en la cruz es un mensaje que tenemos que volver a predicar. Es urgente, y Dios me lo advirtió esto a mí: enfoca el mensaje hacia Cristo, o si no vas a ser parte también de aquellos que van a ver la lamentación en estos tiempos. Amado, yo quiero ver la multiplicación. ¿Cuántos quieren ver la multiplicación? Entonces vamos a sembrar con Jesús, vamos a empezar a hablar de Jesús, vamos a predicar de Cristo. Si queremos ser como los demás, escúcheme, salgamos de la gracia y entremos en la ley. Salgamos de la obra de Cristo y enfoquémonos en lo que a nosotros nos parece. Estos son tiempos donde verdaderamente la iglesia debe volver a tomar su posición en aquel que dio su vida por ti en la cruz, en Jesucristo. La palabra dice en Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El Padre te ha ofrendado a su Hijo, te ha dado a su Hijo. ¿Qué tienes que hacer tú? Recibir a su Hijo, recibir su gracia y empezar a andar conforme a la obra de Cristo y a la vida de Cristo acá en la tierra. Dice la palabra ahí en Juan 19:30. Vamos a ver qué dice. Juan 19:30. Impresionante lo que dice la palabra del Señor. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Repita esa palabra: consumado es. Esa palabra es una palabra griega, telio, que significa que un gladiador le venció totalmente a su enemigo, prácticamente lo mató a su enemigo. Escúcheme, Cristo no es que te dio la victoria, no es que te va a dar la victoria, Él ya te dio la victoria. Cristo no es que te va a bendecir, Cristo ya te bendijo en los lugares celestiales. ¿Qué ocurrió cuando Él derrama su sangre y hace su obra en la cruz?
Escúcheme, se desató esta palabra tan poderosa, consumado es. ¿Qué quiere decir consumado es? Todo está hecho, todo está terminado, todo está pagado. Escúcheme, ¿qué tiene que hacer la iglesia ahora? Empezar a recibir los beneficios del madero, los beneficios del palo. Escúcheme, los beneficios de la obra de Cristo en la cruz. Te entrega esta palabra consumado. Quiere decir esto, hecho está. Repita esa palabra, hecho está. Diga, hecho está mi milagro, hecho está la restauración de mi familia. Diga, hecho está mi economía, hecho está mi bendición. Diga, hecho está todo. Escúcheme, ¿saben cuándo es que salimos de la gracia y entramos en la ley? Cuando nuestro vocabulario empieza a descomponerse. Muchas veces nosotros empezamos a decir, mañana Dios me va a bendecir, mañana Dios va a abrir puertas. Sin embargo, la palabra dice, consumado es, hecho está. ¿Qué es lo que usted tiene que empezar a hacer? Materializar de los lugares celestiales todo lo que Cristo ya te dio por su obra en la cruz. Usted tiene que empezar a ser entendido, entendida, que es una persona bendecida. Si usted no sale de la mentalidad religiosa, fariseica, escúcheme, usted está en problema. ¿Por qué? Porque se está extraviando de Dios. Es tiempo de arrebatar todo lo que Él ya te dio por gracia. Amén. Tocarle a tu vecino y decirle, es tiempo de arrebatar todo lo que Él ya te dio por gracia. Aleluya. Y constantemente hay tentaciones para que salgamos del mensaje correcto. Tentaciones para que nos desenfoquemos. Constantemente hay tentaciones para que salgamos de la predicación de la cruz. Y ahí es donde los pastores, los apóstoles, los profetas, ahí es donde los cristianos se meten en problemas con Dios. ¿Por qué? Porque estamos desplazando a Cristo por cualquier otra cosa. Desplazamos a Cristo por Elías, desplazamos a Cristo por Moisés, desplazamos a Cristo por nuestra propia obra y no nos damos cuenta que nosotros necesitamos de Él para vivir, necesitamos de Él para cambiar, necesitamos de Él para salir adelante, necesitamos de Él para lograr las cosas. Él no necesita de nuestra fuerza, Él necesita un corazón rendido que le reciba a Él, aleluya, para que se cumpla la palabra, no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Apláudale. Constantemente estamos siendo tentados a desviarnos. Y ahí otra vez repito esto, nos metemos en problemas con Dios. Tocarle a tu vecino y decirle, no te metas más en problemas con Dios. Aleluya. La desviación doctrinal es un problema con Dios. Y escúcheme, la palabra del Señor nos dice, y parece ya repetitivo esto, pero es importante, como escuela, lo volvamos a repetir, ensayar esto, porque esto edifica mucho. Poneme Mateo capítulo 4, verso 3. Estamos siendo tentados, iglesia, y tenemos que vencer a la tentación. A su nombre, dice, y vino el tentador y le dijo, si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Fíjense con qué le tentó Satanás a Jesús. Le dijo, haz que estas piedras se conviertan en pan. En otras palabras, le tentó con piedra. Repita, con piedra. Repita esa palabra, con piedra. Dice la palabra que se habla de algo que se llama el antiguo pacto o la ley, que le fue dada a Moisés por la desobediencia y la deshonra del pueblo. Ahí en el antiguo pacto se le fue dado a Moisés para ponerle disciplina al pueblo de Dios. Diga conmigo, la ley vino por causa del pecado del pueblo. Ahora escúcheme, la gracia vino para solucionar el pecado del pueblo. La ley no te quita el pecado, la ley te cubre el pecado. Pero cuando Juan se encontró con Jesús, dice la palabra, bendito el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Escúcheme, la ley no te quita el pecado, te cubre el pecado, pero Cristo te dice, yo te quito el pecado y te limpio el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora estamos siendo tentados, ¿por qué? Porque Moisés Dios mismo escribió en las 613 leyes en tabla de piedra. Repita, tabla de piedra. ¿Con qué le tentó Satanás a Jesús? Con piedra. En otra palabra, Satanás le tentó a Cristo para que se vuelva legalista. Así te está tentando Dios día y noche a ti.
para que te vuelvas un legalista y te apartes de la gracia de Dios. Y si tú te apartas de la gracia de Dios, te apartas de los diseños de bendición y multiplicación de Dios, que es a través de Cristo. Y dice, escúcheme, que fue tentado. ¿Y qué le respondió Jesús a Satanás? No solo del pan vivirá el hombre, en otra palabra, no solo de la piedra vivirá el hombre, en otra palabra, no solo de la ley vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En otra palabra le dijo, la ley, escúcheme, es palabra establecida por Dios para que los hombres se manejen, pero hay una palabra que es un maná escondido que Dios revela ahora por el Espíritu Santo. Eso es lo que multiplica, eso es lo que bendice, eso es lo que prospera, eso es lo que te quita adelante. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted vive por gracia, usted no va a ver las cosas muertas. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Jesús llega a la casa de Lázaro, Jesús no le vio muerto, Jesús le vio vivo. Cuando Jesús llega a la casa de Lázaro, Jesús no le vio muerto, Jesús le vio vivo. ¿Por qué? Porque Jesús, antes de venir ahí en la casa de María y Marta, Él estaba en el secreto orando. Padre, ¿qué va a ocurrir mañana? Y dice, escúcheme, ahí vino el Espíritu Santo. Eso no registra la Biblia, pero el Espíritu Santo le reveló, repita conmigo, le reveló, le mostró, no por ley, le mostró por gracia. Lo que salía de la boca de Dios vino a Jesús en el secreto. Y escúcheme, ¿saben qué le dijo el Espíritu Santo a Jesús? Jesús, tranquilo, porque Lázaro no está muerto, él vive. Escúcheme, Lázaro nunca estuvo muerto para Jesús, porque Jesús tenía el ministerio de la gracia, y en la gracia usted vive bajo la revelación del Espíritu. Aleluya. Usted no improvisa las cosas, sino que usted se anticipa a lo porvenir. ¿Cuántos dicen amén? Apláudale. Por eso es que estamos en una tentación grave. Desplazar al Espíritu Santo por mandamientos de hombre. Eso es un peligro. Y ahí es donde viene ahí para la iglesia y viene juicio. ¿Por qué? Porque estamos confiando más en nuestra propia fuerza que en lo que Jesús hizo ya en la cruz del Calvario y en lo que Él ya estableció en la palabra, que es consumado. Diga conmigo, hecho está. Repita, hecho está. Ahí en Mateo 27, 51, de vuelta, nos habla la palabra del Señor, dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Fíjense cómo constantemente estamos siendo tentados. La palabra acá nos habla una tremenda revelación. ¿Qué dice la palabra? Que cuando Jesús muere en la cruz, derrama su sangre por la humanidad, ¿qué pasó? El velo del templo se rasgó. Repita, el velo del templo se rasgó. Y dice de arriba abajo, no de abajo para arriba. ¿Por qué dice así la palabra? Porque ya el ministerio de Cristo no tiene que ver con lo terrenal. En cambio, la ley sí tenía que ver con cosas terrenales. A su nombre. Y dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que los cielos están abiertos, los cielos no están cerrados. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra ahí en el libro de Hechos 2, que en el día de Pentecostés se derramó el Espíritu Santo sobre los 120 y de ahí no paró de derramarse sobre la iglesia. Aleluya, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el cielo está abierto, el cielo no está cerrado. Pero ¿qué te dice la ley hoy? La ley te dice, amado, si no diezmas, si no ofrendas, las ventanas de los cielos están cerradas. Según Malaquías. ¿Cuánto ya escuchó usted eso? Eso es herejía. Pero usted me dirá, ¿es palabra de Dios? Sí, es palabra de Dios. Pero escúcheme, ese es en el contexto de la ley. Ya no estamos bajo ley, estamos bajo gracia. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Escúcheme. Nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestra primicia no vale más de la obra de Cristo en la cruz. No hay dinero, no hay oro, no hay plata, no hay primicia, no hay voto, no hay pacto que se pueda comparar con lo que Jesús hizo en la cruz. Si la palabra dice que el velo del templo se rasgó al derramarse la sangre, escúcheme, no porque diezme y ofrende, eso va a abrogar esa bendición que Jesús hizo en la cruz. A su nombre.
Ahora, profeta, ya no tengo que diezmar, ofrendar. Sí, ahora lo hace, pero lo hace agradecido. Ya dice cada uno de como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, sino que Dios ama al dador alegre. A su nombre. A su nombre. Escúcheme, y te puedo dar más fundamento también, porque de repente dice, no, pero profeta, usted está predicando mal. Yo le voy a decir algo, los diezmos, le voy a decir algo, es algo bíblico. A Abraham, que es el padre de la fe, Moisés aún estaba en los lomos de Abraham. Aún estaba en los lomos de Abraham cuando se le manifestó Melquisedec. Repita, Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Cristo apareciéndose a Abraham. Y dice la palabra que Abraham venía de una conquista de unos reyes. Ganó mucho botín, mucha riqueza en esa conquista. Y dice que Melquisedec, cuando se encuentra con Abraham, le da pan y vino. Repita, pan y vino. ¿Qué le entregó? Le entregó palabra y le entregó Espíritu Santo. Diga conmigo, palabra y Espíritu Santo, pan y vino. Y dice que después Abraham, por agradecer el gesto de Melquisedec, dice que diezmó. ¿Qué te quiero decir, amado? Hoy día la ley te dice, si vos no diezmás, si vos no ofrendás, los cielos están cerrados. Equivocado. No, amado. Cristo ya pagó en la cruz. Cristo, escúcheme, cuando derramó su sangre, el velo del templo se rasgó. ¿Qué quiere decir eso? Que el cielo está abierto. Y se cumple en tu vida Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia. Nadie te puede impedir, ni tu diezmo, ni tu ofrenda, ni tu pacto, ni tu primicia, ni tu voto, que te acerque a Dios. ¿Por qué no le aplaudí a él? En la gracia, escúcheme, ocurre esto. En la gracia, a veces Dios primero te da y después tú agradeces. ¿Qué ocurrió con Abraham? Abraham recibió pan y vino de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Cristo. ¿Y qué ocurrió después? Mis amados, cuando él recibe el pan y el vino, luego después agradece. Así es en la gracia. No es por obligación, es por agradecido. A su nombre. Diga conmigo, Dios nos quiere enfocar hacia Cristo. Porque si estamos en Cristo, dice la palabra en el libro de Gálatas, linaje de Abraham somos y no de Moisés. Y si estamos siendo linaje de Abraham, estamos bajo gracia, estamos bajo la promesa. ¿Qué es la promesa que Dios le dio a Abraham? Multiplicación. Te bendeciré, poseerás la puerta de tus enemigos, te multiplicaré, serás bendición, serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Maldeciré a los que te maldicen, bendeciré a los que te bendicen. Aleluya. Cuando nosotros estamos en Cristo, todas esas bendiciones vienen a nuestras vidas, no por obra para no gloriarnos, sino por gracia. ¿Cuántos dicen amén? Mírale a tu vecino y decirle, no vale tu jactancia. Lo que vale es tu corazón rendido a Dios, que verdaderamente quiere recibir de Él. A su nombre. Seguimos, paramos. Ahí dice también que tembló la tierra. Repita, tembló la tierra. Cuando Cristo muere, ocurre esto. Se le envía una señal a la muerte también. Cuando los muertos mueren, son enterrados bajo tierra. Cuando tembló la tierra, quiere decir que va a haber resurrección de muertos. Si usted perdió un familiar y usted sabe que fue con Cristo, ese familiar conocía la palabra, prepárese, se va a cumplir 1 Tesalonicenses 4:13. Aleluya, nosotros que estamos vivos no precederemos a los que duermen, sino los que duermen serán despertados primero, porque a la final trompeta, escúcheme, seremos arrebatados con Cristo y primeramente los que han muerto con Él serán quitados de las tumbas. Por eso es que dice la palabra que tembló la tierra. Cuando se derramó la sangre, se envió una señal a la tierra de que va a haber resurrección de muertos. Prepárense, Cristo viene, van a resucitar los muertos, saldrá por la noticia, saldrá por ABC, por Popular, por todos los medios. Muertos salieron de las tumbas, muertos salieron de las tumbas. ¿Y quiénes son esos zombies? Dirán, desaparecieron cadáveres, pero lo que ellos no saben, que son aquellos que murieron con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre.
Y ocurrió esto tercero, las rocas se partieron. Repita, las rocas se partieron. Diga conmigo, se partió. ¿Qué quiere decir eso? Que acabó una etapa. Repita, acabó una etapa. Pasamos de la dispensación de la ley a la dispensación de la gracia. Luego empieza la gran tribulación. Cuando se partió la roca, mis amados, mis amadas, ¿saben qué pasó? Se acabó el tiempo de Moisés y entramos en el tiempo de Abraham y en el tiempo de Cristo. ¿En qué tiempo estamos? Diga conmigo, en el tiempo de Cristo. A su nombre. Por eso es que tenemos que volver al mensaje de la cruz. Tenemos que empezar a enfocar de vuelta nuestra visión hacia Cristo para que podamos levantarnos. La iglesia está dormida. La iglesia está sin avivamiento. La iglesia está sin poder por causa de que se han desenfocado del mensaje. Pero el Señor quiere revelarte su poder. Y todo ese poder que Él quiere revelarte está en el palo. Repita, en el palo. Está en el madero. Imagínese un hacha pesada de hierro flotó del agua. Eso es algo imposible. Es algo, escúcheme, que naturalmente no puede ocurrir. Pero escúcheme, cuando se conectó el hierro con el palo, lo imposible se levantó. ¿Cuántos dicen amén? Escúcheme, cuando tú te conectes con el palo, cuando tú te conectes con el mensaje correcto, cuando tú te conectes con el mensaje de Cristo, todo lo que es imposible para ti se levantará, ocurrirá, milagros, señales, prodigios, maravillas, resurrección de muertos, multiplicación. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Tremendo. A veces nosotros leemos un pasaje y no interpretamos la profundidad que tiene. Aleluya. Diga conmigo, seguimos, paramos. Aleluya. Vemos acá también la iglesia perdió el poder. Ahí entro en eso. ¿Por qué? Porque se desenfocó del mensaje de la cruz. Se desenfocó del madero. Y yo quiero ir a 1 Corintios 2, verso 1 al 5. Y me impacta esta escritura porque este es un mensaje para la iglesia de Cristo. Dice la palabra del Señor. Dice, proclamando a Cristo crucificado, dijo Pablo. Diga conmigo, proclamando a Cristo crucificado. ¿Qué tenemos que hacer en estos tiempos? Proclamar a Cristo crucificado. Tenemos que hablar de Elías, de Moisés. Podemos utilizar, pero todo tenemos que enfocar hacia Jesús y ese crucificado. ¿Vieron el pasaje de los reyes? No habla de Eliseo, diga conmigo, Jesucristo, alegóricamente, el palo, la cruz. ¿Hacia dónde vamos a empezar a enfocar el mensaje? Diga conmigo, hacia Cristo. Repita eso, amado. Edifique su vida. Dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra de sabiduría. Fíjense lo que dice Pablo. Cuando fui a predicar, no fui con un mensaje elocuente. Hoy día los predicadores ya demasiado saben, pero sin enfocarse en lo verdadero. Conocen mucha teología, conocen mucha Torá, conocen, escúcheme, mucho mensaje escatológico, inclusive hasta el punto de que es perfecto su mensaje, pero falta algo. Repita conmigo, falta algo. Falta Cristo en esos mensajes. ¿Por qué falta Cristo? Usted me pregúnteme, profeta, ¿por qué falta Cristo? Porque es tan perfecto el mensaje y no hay poder. Y cuando el mensaje es perfecto y no hay poder, hay problema. ¿Cuántos dicen amén? Estamos en problema con Dios. A su nombre. Ahora, ocurre esto. El Espíritu camina con la palabra. Repita, el Espíritu camina con la palabra. La palabra no puede caminar sin el Espíritu. O si no, la palabra, escúcheme, es un camión quieto. Voy a dar un ejemplo otra vez. Venga acá. Vamos ahí, Víctor. Ahí ponete. Mirando para allá. Vení más para acá. 3 pasos para atrás. Imagínese que Él es la palabra. Repita la palabra. La palabra está quieta ahí hasta que se conecta con el Espíritu. Así son los teólogos, los escatólogos. Están quietos, no se van a ningún lado sin el Espíritu. ¿Me entienden? Pero cuando un hombre busca a Dios, ayuna, se conecta a la palabra. Escúcheme, el Espíritu viene a la palabra y mueve a la palabra.
y la palabra empieza a cobrar vida, el verbo empieza a hacerse carne en ti, aleluya, lo natural empieza a romperse y empezás a convertirte en una persona sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Lo natural se convierte en espiritual. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque la palabra no camina sola. El Espíritu es el que guía la palabra, y ahí es donde hay problema con Dios. Hoy día los mensajes son perfectos, pero falta poder, falta el Espíritu Santo. Por eso es que Pablo dice, me propuse a ir a ustedes, le dice a la iglesia de Corintios, no con palabras excelentes. Tremendo. Fíjense lo que le dice, me propuse a ir a ustedes, no con palabras extraordinarias. Fíjense que Pablo, si existe teólogo hoy día, él era el mejor. Dice que fue enseñado, instruido bajo los pies de Gamaliel. Hasta hoy día los rabinos judíos más ortodoxos y más cerrados respetan a Gamaliel como un maestro. Y dice que Saulo de Tarso, Pablo, fue entrenado por este rabino. Este hombre era un maestro de la palabra. ¿Y saben qué dice él? Hoy no vengo como teólogo, vengo con mucha debilidad. Y no vengo a hablarle con excelencia de palabra, dice Pablo. Fíjense lo que dice. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. ¿Qué dijo Pablo? Me propuse no saber demasiado. Me propuse solamente hablar de Cristo. A su nombre, apláudale. ¿De qué te sirve tanto estudio bíblico? Quemarte las pestañas estudiando Biblia si no vas a hablar de Cristo otra vez. Ahora, ¿por qué dijo esto Pablo? Me propuse hablar de Cristo porque Pablo quería enseñar una enseñanza ahí. Los corintios eran religiosos, eran pura palabra, pero faltaba Espíritu Santo. Era tanto así como los Gálatas. Mucha palabra, mucha ley, pero faltaba Espíritu Santo. A su nombre. Así hay muchos cristianos en la iglesia, aún muchos pastores, demasiado palabra, aún así son tan religiosos, así llegan a la iglesia. Con la Biblia. Amén. Demasiado conocen, wow. ¿Verdad? Pero a la hora de la verdad falta poder. Falta Cristo. A su nombre. Diga conmigo, falta a Jesús. Y dice la palabra del Señor, pues me propuse no saber otra cosa entre vosotros, sino a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Acá Pablo enseña algo, que la gracia de Cristo reposa no cuando nosotros confiamos en nuestra habilidad y en lo que sabemos, sino cuando nosotros aprendemos a decir, Señor, yo soy débil. Amén. Yo necesito de ti, yo no confío en mi fuerza, yo confío en el poder de tu Espíritu. A su nombre. ¿Qué será que nos quiere decir hoy Dios? Enfoquémonos en el mensaje de la cruz, que verdaderamente nos lleva a confiar en Cristo y hace reposar al Espíritu Santo en nosotros antes de nuestras propias habilidades. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Cuando yo vengo a un servicio de milagros, yo vengo, Señor, me entrego y me paro y le digo, Señor, llévame, y Él me empieza a llevar. No soy yo, es una fuerza que me lleva, es algo que me lleva. Aleluya. A ti te pasa esto, a ti te pasa aquello. Una voz me dice, muévete en esto, muévete en aquello. Escúcheme, es una fuerza que me lleva. ¿Saben quién es? Cristo. ¿Saben quién es? El Espíritu. Necesitamos esa fuerza sobrenatural para vivir. A su nombre. Impresionante. Y dice acá la palabra, dice Pablo, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. Dos cosas, Espíritu y poder. Porque muchas predicaciones hay persuasivas, repita, persuasivas, de humana sabiduría, que no está mal. De repente un buen mensaje con que podemos corregir a la gente y persuadir a que cambien está bueno, pero no va a producir mucho. ¿Por qué? Porque falta Espíritu Santo y falta poder. Entonces Pablo dice esto, interesante, dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. Para que vuestra fe, repita esa palabra fe, no dice doctrina,
Porque es importante venir a los estudios bíblicos también. Es importante venir a la escuela profética. Es importante venir los miércoles a aprender y entrar en los discipulados. ¿Por qué? Porque necesitamos doctrina. Pero escúcheme, acá Pablo habla de la fe, no de la doctrina. La fe se ejercita con la lectura, la doctrina se ejercita con la lectura de la palabra y el conocimiento. Pero la fe, escúcheme, se ejercita y cobra fuerza y ánimo con el Espíritu y con el poder. Si usted quiere ir a otro nivel de fe, usted va a tener que conectarse al poder de Dios. A su nombre. Y si usted también quiere tener una sana doctrina, venga a los discipulados, escuche a profetas, escuche a los pastores que traen la palabra aquí. Porque será edificado su entendimiento. A su nombre. Por eso es que los miércoles cuando vienen a los discipulados, muchos quieren que les ore, yo no les oro. ¿Por qué? Porque yo no me enfoco en el Espíritu y en el poder ahí. Me enfoco en edificar su entendimiento, la doctrina. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, escúcheme, amado. Pablo dijo esto, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Yo profetizo en esta noche que hay gente acá, de tanto que se va a conectar al poder de Dios que va a fluir aquí y que va a fluir en las naciones porque viene un avivamiento a nivel mundial. Hay gente que se va a conectar tanto al Espíritu y al poder de Dios que va a tener una fe inmensa. Una fe muy grande te dará el Señor. Una fe grande. ¿Cuántos dicen amén? Esa fe que es edificada por el mensaje de la cruz y por el fluir del Espíritu y el poder del Espíritu. A su nombre. Seguimos, paramos. Dice la palabra en 1 Corintios 4:20. Vamos a ver qué dice. 1 Corintios 4:20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras. Repita, no consiste en palabras, sino en poder. Qué lindo mensaje este para los teólogos. Hoy día hay muchos pastores teólogos y es triste. Por eso es que tienen que traer avivadores de otras naciones. Porque la gente de otras naciones entienden más de lo que es el Espíritu que la palabra. Y a veces, escúcheme, nosotros, nuestra idiosincrasia es muchas veces nosotros somos gente ignorante. Venimos de una idiosincrasia ignorante. Pero escúcheme, para eso vino Cristo y trajo la palabra para darnos luz. Y yo vengo a profetizar que de los paraguayos que se decía ignorante, ñetabú, escúcheme, este es el tiempo que se levantará gente entendida en la palabra y no solamente por estudio bíblico, sino por revelación del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que el paraguayo no confía en sí mismo, tiene que traer otra gente, ¿verdad? Tiene que gastar su dinero y traer avivadores de acá, de acá, de allá, de allá, de allá. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos doblar la rodilla y buscarle a Cristo, que Él nos encienda a nosotros para avivar a otros. Y yo profetizo que Él enciende paraguayos, paraguayas, gente, aleluya, local, que va a incendiar Paraguay para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dios te levanta. Dios te levanta, varón, mujer, a su nombre. Porque el reino no consiste en palabras, sino en poder. Está bueno la palabra para la doctrina. Está bueno la palabra para el entendimiento. Pero escúcheme, no consiste en palabras, sino en poder. Cuando Jesús llegaba a las aldeas, a las ciudades, echaba fuera a los demonios, sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos. Él decía esto: arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Cuando un enfermo se sana, cuando hay una palabra de ciencia, cuando un muerto resucita, cuando alguien se levanta de la silla de ruedas, aleluya, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto que usted está viendo en esta tarde es la demostración del reino de Dios acá en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Todas estas señales, prodigios, maravillas, ese es el reino de Dios acercándose acá en la tierra, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y el poder viene del mensaje de la cruz. El poder viene del palo que levanta el hacha. ¿Cuántos dicen amén? Te está hablando Dios. Aleluya, está fuerte. Me da 5 minutos más, porque sé que me está viendo mucha gente
Hay mucha gente que nos está viendo de diferentes partes. Hay hermanos extranjeros que nos están viendo, argentinos, colombianos, gente que nos está viendo de todas partes, que le edifica nuestras prédicas. Entonces, escúcheme, por amor a la gente que nos ve de otras naciones, vamos a seguir predicando. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a aplaudir al Señor. Primera de Corintios 1, capítulo 18 en adelante. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Repita, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Y acá Pablo dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. Aleluya. Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No enloqueció Dios la sabiduría de este mundo? En otra palabra, ¿dónde está el teólogo? ¿Dónde está, escúcheme, todos los estudios que tú tienes? ¿Con qué vino a enloquecer Dios la sabiduría del mundo en estos tiempos? En la propia iglesia, de los pastores y líderes que se creen superior a Dios por su estudio teológico. Escúcheme, de la misma ciencia. ¿Con qué vino a enloquecer Dios la sabiduría? Con el COVID. ¿Cuántos dicen amén? Hay mucha gente, escúcheme, que vino el COVID. ¿Y dónde está tu escatología? ¿Te encerraste en casa, mariposa? ¿Cuántos dicen amén? ¿Acaso usted ha visto al profeta encerrado en casa durante toda la pandemia? ¿Por qué? Porque yo predico a Cristo y ese crucificado, y en mí se manifiesta el Espíritu y el poder. Y dice la palabra que Pedro estaba encarcelado. Y porque había propósito se abrieron las puertas de las cárceles. Escúcheme, cuando tú eres guiado por el Espíritu y el poder, no hay COVID, no hay cárcel, no hay tapaboca que te pueda atajar. Tú orarás por los enfermos, la gente se sanará. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque tú predicas el mensaje de la cruz. A su nombre. Impresionante. Oh, gloria a Dios. Enloqueció la sabiduría de todo con el COVID, ¿verdad? Este bicho. Y a muchos le llevó también, porque tenía más temor al COVID que a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea Cristo. Y enloqueció, escúcheme, enloqueció la sabiduría de la gente de Dios en estos tiempos. ¿Saben por qué enloqueció? Y es una locura, porque a Dios le agradó salvar a la gente con la locura de la predicación. A Dios ya no le agrada más salvar a la gente que con la ciencia. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo he visto mucha gente muriendo en el hospital. Y he visto mucha gente que estaba muriendo de COVID acá que el Señor les sanó por la locura de la predicación, sin necesidad de ir al hospital. A su nombre. A Dios le agradó salvar a la gente con la locura de la predicación. Y locura dice, ¿verdad? Diga conmigo locura. Si usted quiere decir que Dios está crazy, dígalo también. Le agradó a Dios salvar a la gente con la locura de predicación. La predicación. La predicación, amado, no es lo que te mostraron, no es plataforma. Predicación es riesgo. Predicación, ¿saben qué es? Meterte en el horno de fuego. ¿Saben qué es predicación? Meterte, aleluya, en la fosa de los leones y tienes que demostrar el poder de Dios sin que te coman los leones. ¿Cuántos dicen amén? Ja, ja, ja. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la predicación del evangelio. Por eso es que a Dios le agradó demostrar salvación con la locura de la predicación. Y con locos como Pablo, porque hoy día muchos se hacen decir apóstoles tipo Pablo, muchos profetas, muchos evangelistas, pero ¿a dónde están los frutos? A su nombre. Pablo nos habla de su fruto, azotes, cadenas, persecuciones,
difamaciones, calumnia. ¿Cuántos dicen amén? Este tipo estaba sin ley. ¿Por qué? Porque se le asignó gracia, por eso vivía sin ley. Los ángeles, escúcheme, se decretó una ley por alcalde de ciudades que vaya preso el tipo. Y los ángeles entraban y abrían la puerta para que predique. Estamos volviendo a ese tiempo. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir amén? Las puertas se están abriendo por Paraguay, aleluya, por esta nación, para que se predique el verdadero evangelio. La gente que no predica el verdadero evangelio, que no predica a Cristo, se morirá ahí en su lugar, no irá a ningún lado. Pero la gente que se determina a sembrar con Cristo, a dar fruto, prepárese, que no tiene temor a las circunstancias, a los ataques, prepárese que las puertas se abren de par a par. Aleluya. Me gusta el ritmo de esa polca. Aleluya. Este diablo, aleluya, vino y me puso esto, pero es para animarme había sido. Y esto es la locura de la predicación. A Dios le agradó que con esta locura se suelte este tremendo mensaje. A su nombre. Pero vos estabas esperando al pastor escatológico, ¿verdad? Más guau del Paraguay. Ya, hermano. Está equivocado. No vas a encontrar aquí eso. Acá ¿sabes qué vas a encontrar? ¿Qué vinieron a buscar? Dijo Jesús. ¿Vinieron a buscar a un rey espléndido? No, ese que es Juan. Ese hombre comilón, bebedor de vino. Ese que parece loco. ¿Cuántos pueden decir amén? Cuando la gente te acepta demasiado y cuando la gente te dice mucho wow, escúcheme, de cómo predicar y no te critican y no te atacan, es señal que algo anda mal en vos. Pero cuando vos predicás, el fruto de la predicación serán las piedras, los ataques. ¿Cuántos pueden decir amén? Van a decir por vos falso profeta, falso esto, falso aquello. Eso es señal, escúcheme, que el fuego está ardiendo y las cucarachas están saltando. ¿Quién vive? Que escuche el diablo. Pues ya en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Mira un poco. En la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Usó Dios a estos grandes teólogos en estos tiempos. Lo usó, pero no quisieron escuchar. La gente ya no escucha con un mensaje light. ¿Cuántos dicen amén? Lastimosamente usted necesita un loco como Jesús que te salga con talí en la calle. Que le encuentres comiendo con publicanos y con ramera y de ahí te salga y te profetice. Necesitamos volver de vuelta a los diseños originales. Diga conmigo, Cristo se está moviendo. Diga, Cristo. Y dice, no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes, diga creyente, por la locura de la predicación. Para los creyentes es esto. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, diga nosotros, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente locura, tropezadero, y para los gentiles, para los judíos tropezadero, y para los gentiles locura. Amén. Para los pastores que se dicen ser judíos, este profeta es de tropiezo para la gente porque predica a Cristo. Para los gentiles que están afuera, bajándole la guaripola, esto es una locura. Pongamos la cachaca más fuerte. Escúcheme, le voy a decir algo. Así es. La palabra tiene la revelación de todo lo que está pasando ahí. A su nombre y dice, más para los llamados, así judíos, diga llamados, judíos, griegos, Cristo, poder, sabiduría de Dios.
Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Por qué dijo esto Pablo? Porque para el mundo, pues este tipo de prédica cristocéntrica es locura. Insensato ese tipo. No conoce el griego, no conoce el hebreo. No conoce la Torá. Pero ¿qué dice el Señor? Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Para la gente, escúcheme, es insensatez y es debilidad hablar de Cristo en esta manera. Pero escúcheme, eso que para vos es debilidad y sensatez es mucho más sabio que tu supuesta sabiduría. Porque vos estás embotado en tanta sabiduría, tanto así que te volviste un estúpido y ya no tenés el poder de Dios dentro. Y toda persona que no tiene el poder de Dios a Cristo dentro, manifiesto por el Espíritu Santo, está muerto. Es un sepulcro blanqueado. Por fuera aparentás perfecto, lindo, pero por dentro tenés lleno de muerto. Estás amargado. A su nombre. Aleluya. Da gusto escuchar esto. Me anima porque es Cristo. Diga conmigo, Cristo. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. ¿Cuántos dicen amén? Dios no está buscando ahora, escúcheme, al mega pastor que conoce Biblia, que se quemó las pestañas desde niño para ser un gran ministro. Oh, amado, gloria a Dios por esos siervos, le usa al Señor. Dios está buscando, escúcheme, lo insensato, lo débil. Aquel es drogadicto, aquel que no terminó el colegio como mi caso. ¿Cuántos dicen amén? 6º grado tengo. Escúcheme, no aplauda todavía, le voy a contar. 6º grado tengo, porque en mi adolescencia sufrí de epilepsia y todo eso me robó la posibilidad de estudiar. Y escúcheme, lo insensato de este mundo, lo necio, escoge Dios para avergonzar a los sabios. A su nombre. Y no es porque no haya tenido cosas así, no haya tenido, no. Mis padres siempre me han dado lo mejor. Acá está mi padre, mi madre siempre me ha dado lo mejor. El tema es por una enfermedad física. ¿Me entienden? Y por vago también. Pero ahora escúcheme, le voy a decir algo. A Dios le agradó. Dios estaba escogiendo a alguien que no era para deshacer al que se dice que es. Si a vos te dijeron que no calificás para servir a Dios, que son inútiles, que son fracasados, que son miserables, ojo, a vos Dios te puso el ojo. ¿Cuántos dicen amén? A vos Dios te va a levantar. ¿Cuántos dicen amén? Los vil del mundo. ¿Quiénes son los viles del mundo? Los viles del mundo son aquellos que tienen ese carácter podrido. A su nombre. Para que cuando llegues a tu casa verdaderamente Cristo le cambió. Vamos junto a Cristo. Dios está utilizando, escúcheme, testimonio, poder para ganar las almas en estos tiempos. A su nombre. ¿Seguimos, paramos? A su nombre, aleluya. Estos días compartieron ahí, ¿qué pasa si el pastor predica hasta la medianoche? Dice la palabra que Pablo se extendió el discurso, dice, y Eutico se durmió. ¿Qué tal si extendemos el discurso hoy? Aleluya. A su nombre. Dice la palabra del Señor Jesucristo que cuando nos conectamos a la cruz, diga conmigo a la cruz, nos conectamos a la revelación divina. Ahí en 1 Corintios 2, verso 6 al 16, te resumo, dice la palabra que no hablamos sabiduría de hombres, sino sabiduría dada por Dios. Y esta sabiduría es dada por el Espíritu para que nosotros comprendamos lo profundo de Dios. Cuando nosotros volvemos al mensaje de la cruz,
no se te va a revelar solamente una medida de Dios, se te va a revelar lo profundo de su corazón. Y esa profundidad del corazón de Dios va a establecer en tu vida algo que se llama la mente de Cristo. A su nombre, diga la mente de Cristo, una vida transformada. Por eso es que es tiempo de declarar y volver al mensaje cristocéntrico. Ahí en 1 de Pedro 2:24 dice la palabra del Señor. Aleluya. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Repite esa palabra, sobre el madero. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. ¿Qué nos está hablando el Señor? Que en la cruz, ahí en el madero, se gestó todos los beneficios de tu sanidad física. A su nombre. Dice la palabra que desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tiniebla. Todos los pecados de la humanidad, todas las iniquidades de la humanidad cayó sobre Jesús, cayó sobre su cuerpo. Por eso es que hubo tiniebla, desde la hora sexta hasta la hora novena. ¿Qué quiere decir eso, mi amado? Que el Padre se apartó de Cristo por un momento por causa del pecado de la humanidad. Fíjense qué grande es la obra de Jesús. Todos tus pecados, y no solamente lo de ahora, sino pasados, presentes y futuros, Él ya te perdonó. Los pecados pasados, presentes y futuros, Él ya te perdonó. ¿Y qué tenés que empezar a hacer vos en estos tiempos? Declarar a Cristo y declarar que sos bendecido, declarar que Él te ha perdonado, que su sangre te limpia. Por eso es importante participar de la cena del Señor, del pan que es el cuerpo de Cristo. En el cuerpo están sus llagas, de su sangre, porque por medio de su sangre Él nos limpia de todo pecado. Aleluya, Él ya te perdonó, te limpió, pero tú tienes que entender y empezar a accionar y activar con tu fe la palabra. Amén. Día a día usted dice, soy limpio, soy libre, porque Cristo ya pagó por mí en la cruz. Soy sano de toda enfermedad. Haga la lista de las enfermedades. Sea sida, sífilis, lupus, dolor de cabeza, ceguera, sordera. El Señor llevó todo eso en la cruz. Yo soy libre. Dice que desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tiniebla. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que te tenía vos en oscuridad también el Señor ya llevó. Las drogas, los vicios, la pornografía, las malas amistades, todo eso que tenías, escúcheme, te llevaba a tiniebla, que Cristo ya venció y Él te puede dar la victoria. Y no solamente te puede dar, ya te dio. Solamente se trata de cómo entendés y cómo declarar la palabra. Diga conmigo, estoy bendecido, estoy levantado, estoy en progreso. Tú declaraste eso, entonces sostiene eso. Tú tienes que sostener eso, no dudar en tu corazón, esa es la fe. Porque con el corazón se cree para justicia y ahí se sostiene, pero con la boca se confiesa para que ocurra la salvación y los milagros. Acuérdense esto, que el sonido siempre precede al cumplimiento de la palabra. El Señor dijo, y sea la luz, y fue la luz. Primero hay un sonido y después se cumple. Usted dice, soy sano, soy libre por la sangre de Jesús, y se encuentra que está débil y está enfermo. Usted ya lo dijo. Y si usted sostiene que es sano y libre, al caminar al día siguiente se encontrará que se cumplió lo que dijo. Porque lo que tú dices tiene poder, sea bueno o sea malo. Por eso es tiempo, iglesia, de declarar a Cristo y este crucificado. En Cristo hay sanidad, en Cristo hay poder, en Cristo hay bendición, en Cristo hay puerta abierta. Viste que algunos de repente sufren de vergüenza. Amén. ¿Quién sufre de vergüenza acá? Pánico escénico, temor a lo que digan los religiosos, a lo que dirán de ti. Si sos un predicador y tenés temor a lo que la gente pueda decir por vos, por la obra de Cristo en la cruz, vos podés vencer el oprobio. ¿Qué significa el oprobio? La vergüenza pública. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, si tú te aferras a Cristo, te volverás un sinvergüenza espiritual.
un sinvergüenza para predicar la palabra, un sinvergüenza, aleluya, para hablar de Cristo, un sinvergüenza para predicar. No para lo malo, para lo bueno. Empezarás a decir, no me avergüenzo del evangelio. Mírale a tu vecino, vas a dejar de ser ese sinvergüenza malo, pero vas a ser el sinvergüenza para Dios. A su nombre. A su nombre. Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Aleluya. El diablo pues quiere intimidarte, él quiere cohibirte. Esa es su arma. Pero cuando vos no te cohibís y él no te intimida, ya listo más. ¿Cuántos dicen amén? Profetizo un carácter de Cristo en vos. Carácter de Cristo, el diablo ya no te va a cohibir, no te va a intimidar. ¿Cuántos dicen amén? Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Para él la prueba era un gozo. Profetizo que la prueba para ti ya no será un desastre, sino un gozo. Aleluya. Dice, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. También dice la palabra ahí en Juan 9:34. Vamos a ver qué dice Juan 9:34. Dice, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y les expulsaron. Aleluya. Escúcheme. Escúcheme, si hablamos de Cristo vamos a vencer el oprobio. Repita el oprobio. ¿Qué le dijeron los fariseos a Jesús? Vos naciste en pecado, vos estás en pecado, vos infringiste la ley. ¿Por qué le dijeron eso a Jesús los fariseos que estaba en pecado? Porque dijeron que Jesús era nacimiento de fornicación de María y José. Qué fuerte, ¿verdad? Pero escúcheme, Jesús no era fruto de María y José. Jesús era fruto del Espíritu Santo en el vientre de María. Pero los fariseos hipócritas dijeron, tú eres hijo de fornicación. Tú naciste en pecado. Fíjense lo que soportó Jesús. Que se le diga pecador, diga mío pecador. Que se le diga que nació en pecado. Soportó que se le persiga. Soportó que se le traicione. Soportó que se le escupa. Soportó que se diga todas las cosas malas por él. Pero escúcheme, él venció el oprobio en esa cruz. Hay mucha gente, amado, que están aquí, que viven mucho de lo que dice otro. Y si vos vivís de lo que dice otro, eso está estorbando tu fe para que veas la bendición. Este es el tiempo que tú aprendas a vivir por lo que Dios dice. Y para eso vas a tener que vencer el oprobio. Anda a hablarle de Cristo a fulano. Ay, ¿qué van a decir de mí mis compañeras? Amados, este es el tiempo que tú te levantes y venza la vergüenza espiritual. ¿Cuántos dicen amén? No tengas temor al que dirán. No tengas temor que digan de ti, loco, falso profeta, que se levanten y te ataquen, que se levanten y te calumnien, te tiren piedras, que te escrachen por las redes sociales. Estos días me hice famoso por Unicanal. Doy gracias a la gente de Unicanal por promocionar avivamiento. A su nombre. Amado, es promoción. Porque Pablo dijo, por buena fama o por mala fama, lo importante es que Cristo se predique. No me importa lo que digan por mí. Lo que es importante es que yo predique a Cristo. No importa que se diga de vos, lo que importa es que hable de Jesús. Pero cuidemos también nuestro testimonio. Amén. Aleluya, así, pero escúcheme, las cosas que el diablo y los fariseos van a decir ahí, por supuesto, lo hacen sin fundamento y mintiendo. Siempre mintiendo. ¿Verdad? Denuncian a la iglesia por polución sonora, pero el diablo puede encender su cachaca como quiera. Pero como el diablo es rey de este siglo y de los Unicanal, escúcheme, tiene sus derechos. Pero escúcheme, este es el tiempo de Cristo y de manifestar el reino. Y el Señor también se va a meter en los canales seculares y va a hacer zarambía ahí. ¿Cuántos dicen amén?
A su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién vive? ¿Me quieren crucificar a los fariseos del otro lado? No, parece que estoy viendo un grupo de pastores ahí. ¿Qué se cree este? ¿Y qué te crees tú? Aleluya. Prediquemos a Cristo. Hablemos de Jesús. No tengamos vergüenza. Que no te importe lo que diga otro. Habla de tu Cristo. Hablarle al Señor. Del Señor. A su nombre. Es tiempo, iglesia, de volvernos a esto. Porque si no estamos en problema con el Señor. A su nombre. Todo el que desplaza a Cristo, y esto me decía el Espíritu Santo, de la iglesia, desplaza el poder. Y todo lo que desplaza el poder, y es todo teología en la iglesia, es el espíritu del anticristo dentro de la iglesia. ¿Usted sabía que el espíritu del anticristo ya está en la iglesia? ¿Sabe cuál es el espíritu del anticristo? Esa iglesia muerta que solo te predica la palabra. Ahí ya no está Cristo, ahí está la letra. A su nombre. Donde está Cristo está el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Libertad de sanar, libertad, aleluya, de resucitar muertos, libertad de profetizar, libertad de ver señales y maravillas. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. El Señor me decía esto: la iglesia está muerta, pura letra, pura letra. Ya el anticristo está predicando en el altar. A su nombre. Escúcheme, y el anticristo es experto en crear mensajes. Aleluya. Mirar a tu vecino y decir: el anticristo es experto en crear mensajes. Y acá me voy a meter contra los religiosos. Me pongo los guantes espirituales, las tobilleras, porque voy a pegar duro. ¿Cuántos dicen amén? Acá dice la palabra del Señor, impresionante lo que está escrito acá en Segunda de Tesalonicenses 2, aleluya, impresionante, donde habla del hombre del pecado, 2:2. Dice que no, dice Pablo acá, desde el 1 leemos, manifestación del hombre de pecado, habla del anticristo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover, mirar a tu vecino y decirle: no te muevas fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El espíritu del anticristo está predicando en la iglesia usando la Biblia. Diga conmigo: carta. Y te habla guau en el nombre de Jesús. ¿Y qué dijo Pablo? No se turben, como si fuera que son cartas apostólicas guiadas por el Espíritu Santo. No se turben por eso, porque son cartas, escúcheme, de hombre que el anticristo está inspirando y no Dios. Escúcheme, cuando el Espíritu de Dios se conecta a la palabra, siempre va a llevar a edificar al creyente. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu de Dios no va a estar metiéndose, escúcheme, ni siquiera es bíblico, por ejemplo, a decir que Dios da una revelación que la vacuna es el sello de la bestia. ¿Cuántos cristianos están todavía con esa estupidez que la vacuna es el sello de la bestia? ¿Verdad? Y se te presenta como que es carta de Dios. Pastores mismos, muchos cristianos vienen: hermano, la palabra dice, el fin viene, cuidado, ya la vacuna es el sello de la bestia. ¿Y qué dijo Pablo? No se asusten como si fuera que vengan como que es carta nuestra, como que es Biblia. No se asusten de eso. Porque el espíritu del anticristo está usando la Biblia para asustar a la gente. A su nombre. Le voy a decir algo. Número 1, el anticristo va a hacer su aparición después del rapto de la iglesia. Mirar a tu vecino y decirle: tú ya no estarás cuando el anticristo aparezca. A su nombre. Vemos ahí que Jesucristo vio los sellos, y el primer sello vio un caballo blanco, un hombre con un caballo blanco y un arco en la mano, declarando, escúcheme, la primera dispensación de los tiempos de los 7 años,
del gran tribulación. Diga conmigo, primera dispensación. Acá quiero entrar porque el Espíritu Santo me está guiando. Por eso es que el enemigo interrumpe. A su nombre. Pero da gusto. A su nombre. Primera dispensación. Que tiene que ver con tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Repita, tiempo. Tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo, 1 año. Tiempos, 2 años. La mitad de un tiempo, medio año. 3 años y medio. Diga conmigo, 3 años y medio de supuesta paz. Repita, supuesta paz, donde viene el nuevo orden mundial. ¿Y quién va a establecer eso? El anticristo, el primer jinete del caballo blanco que viene con el arco sin flecha, anunciando una paz mundial. ¿Cuándo será eso? Cuando Cristo se lleve a su iglesia. Ahora escúcheme, después en la segunda dispensación de los 7 años, diga conmigo, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo, 1 año. Tiempos, 2 años. La mitad de un tiempo, medio año. Diga conmigo, 3 años y medio. Completando 3 años y medio con 3 años y medio son 7 años. Repita conmigo, 7 años. En esos últimos 3 años y medio que se completan los 7, ahí el que supuestamente era el angelito, el querubín, el que vino a traer paz mundial, se presenta como la bestia. ¿Cuántos dicen amén? Se presenta como la bestia y ya que tomó posesión a nivel mundial, porque muchos desaparecieron, diga conmigo, yo ya no voy a estar ahí, mirale a tu vecino, ya no vas a estar ahí. Muchos desaparecieron de la tierra, entonces aprovechó la sensibilidad de la humanidad para crear un nuevo orden mundial y ahí se manifiesta como la bestia y desata un decreto como en los tiempos del rey de Babilonia y en el libro de Daniel, que todos adoren a su imagen. Aleluya, y el libro de Daniel está conectado con el libro de Apocalipsis. Usted sabe eso, ¿verdad? Ahora escúcheme, y que se selle a la gente en la mano, di acá en la mano y en la frente. No dice en el brazo, amado, basta ya con esa estupidez. ¿Y qué te dice? Pero te voy a decir algo, el anticristo no está humanamente, pero su espíritu ya está. Y está en la iglesia. Está en la iglesia, amado, y se presenta con carta, con Biblia, te dice, amado, Dios me mostró una revelación que la vacuna es el sello de la bestia. ¿Saben qué le va a decir a esa clase de gente a usted? ¡Diablo, fuera de acá! ¿Cuántos dicen amén? ¡Anticristo, fuera de acá! Y te va a venir en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué, amado? Porque hay dispensaciones y tiempo. Dios se mueve en algo que se llama reglas proféticas. Repita, regla profética. Primer tiempo, y en 7 se divide eso, pero vamos a dar 3 nomás de esa regla profética. Amén. En ABCD. La ley, repita conmigo, la ley. Cristo, la gracia y luego la gran tribulación. Ahora le voy a decir algo. ¿Ahora en qué tiempo estamos? ¿En el tiempo de la ley? ¿Tiempo de Cristo? ¿O estamos en la gran tribulación? Estamos en el tiempo de Cristo. ¿Y qué nos anuncia que va a haber en el tiempo de Cristo? Hechos 2. Un gran derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que viene? Aleluya. No el anticristo. Su espíritu ya está creando problemas. Pero ¿qué es lo que viene para la iglesia? Avivamiento. ¿Cuántos dicen amén? La última cosecha más grande a nivel mundial viene ahora. Porque Cristo viene a llevar la cosecha. Pero el anticristo está perturbando a los cristianos diciendo esa clase de barbaridad. Ese es el anticristo. Se te presenta como carta apostólica, pero es mentira. Amén. Y usted para no ser engañado va a tener que estudiar Biblia. Va a tener que meterse con Dios, va a tener que escuchar las prédicas. En estos tiempos voy a estar hablando mucho de esto, ¿ok? Para que el pueblo se avive con respecto a los tiempos, porque el pueblo está muy engañado por el espíritu del anticristo y el espíritu de Dios está queriendo traer luz. Diga conmigo luz. Y toda esta revelación y esta bendición solamente te lo va a revelar un mensaje cristocéntrico. A su nombre. Aleluya. Ya pasamos las horas. ¿Qué horas son? Se extendió el mensaje. Se extendió el mensaje, pero es Cristo hablando a su iglesia, anunciando que vienen cosas
tremendas. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Juan 18:25. Aleluya. Mirar a tu vecino y decirle, volvé al palo. El palo es lo que va a hacer flotar todo. Dice Primera de Juan, Espíritu Santo, gracias. 1:18. El anticristo dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros visteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros. ¿Dónde estaba el anticristo? En la iglesia. ¿Dónde está el anticristo? En la iglesia. ¿Qué dice? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Escúcheme, amado. La gente que es de Dios tiene al Espíritu de Dios. Y conoce todas las cosas porque el Espíritu le revela la Biblia. Y no es engañado. ¿Cuántos dicen amén? La unción del Espíritu te va a dar la interpretación correcta de la palabra. Y el anticristo no te va a estar engañando dentro de la iglesia mismo. Hoy día hay muchos hermanos atemorizando por mensaje de WhatsApp. ¿A quién le pasó eso? Por mensaje de WhatsApp. Todo es la vacuna de la bestia. Aleluya. ¿Sabe qué va a agarrar? Decirle, diablo, yo lo que te he vacunado con la sangre de Cristo. A su nombre. Hay una persona que dice, ay, pero la secuela, ay, me dejó secuela aquí, secuela acá, aquí. Hija, se va a borrar, claro que sí. Aleluya. Idólatra. Ese es el espíritu. Amén. Escúcheme, dígame, escúcheme. Se va a acabar eso. ¿Por qué? Porque va a haber un avivamiento tan grande en Paraguay que la gente dejará sus imágenes. ¿Cuántos creen eso? La gente dejará Babilonia y se entregará a Cristo. Pero escúcheme, hoy día en la misma iglesia, hoy día en tanto declaran, ay, que la secuela, vamos a entrar en la secuela. ¿Verdad? De tanto que dice, me dejó secuela, te encontraste con secuela, porque los dichos de tu boca te condenaron. A su nombre. Diga conmigo, en Cristo soy más que vencedor. Si bebiere cosa mortífera no me hará daño. A su nombre. Tremendo el Señor. Si te meten veneno no te hará daño. Pero si tenés la revelación de Cristo. Así dice la palabra. Pónete de pie. Porque si vamos a continuar, vamos a amanecer. Hay muchos ya euticos por ahí durmiendo. Aleluya. Levanta tus manos al cielo. Cierra los ojos. Hasta aquí quiso el Señor. Levante la mano al cielo. Repita conmigo. Señor Jesús, en esta tarde yo te entrego mi vida. Señor, gracias por la palabra. Hoy me determino a hablar de Cristo y este crucificado. Señor, te pido que tú me conectes a la vid. Yo quiero ser un pámpano tuyo. Quiero ser conectado a la vid para dar mucho fruto. Guárdame del anticristo. Guárdame del espíritu del anticristo. No quiero ser engañado por gente que con tu misma palabra están utilizando la astucia del error para engañar. Yo quiero predicar a Cristo y a este crucificado. Señor, yo vuelvo al madero, vuelvo al palo. Hoy entendí que en la obra de Cristo, que en la cruz, el hacha va a flotar. Mi economía va a flotar, mi familia se va a levantar, mi salud va a prosperar. Hoy entendí que estoy en gracia y no en ley. Perdona mis pecados, lávame en tu sangre. Señor, ayúdame a mantener mi salvación
Señor, ayúdame a permanecer en la gracia y no apartarme de ti por nada de este mundo. Consumado ya es. Declaro esa palabra. Hecho está mi milagro. Hecho está el cambio de mi familia. Hecho está mi transformación mental, espiritual, física. Hecho está mi milagro. Hecho está, diga, hecho está. Se va la incredulidad de mi vida. Se va el espíritu de error. Se va el espíritu de apostasía. Se va todo espíritu que me quiere hacer retroceder de la fe. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.